Bienvenidos a Cuento Budista. A veces, una sola palabra puede sanar y otras puede romper algo para siempre. En este cuento budista descubrirás cómo usar tus palabras sabiamente, con 5 preguntas simples que transformarán tu forma de hablar, de escuchar y de amar. Porque lo que dices crea tu mundo. Hay un poder invisible que atraviesa el aire cada vez que abrimos la boca, un poder que, aunque intangible, puede construir mundos o destruirlos, puede curar heridas antiguas o abrir nuevas, puede unir corazones o separarlos para siempre. Ese poder está en nuestras palabras y, sin embargo, casi nadie nos enseñó a usarlas. Desde pequeños aprendimos a hablar, sí, pero no a hablar con sabiduría. Aprendimos a usar el lenguaje como una herramienta de expresión, pero no como un canal de compasión. Aprendimos a decir lo que pensamos, pero no siempre a pensar antes de hablar. Y así crecimos, sin saber que cada palabra que decimos deja una huella en nosotros y en los demás. Este es el viaje de un monje joven, llamado Sadan, que llegó al monasterio buscando aprender el arte del silencio, pero terminó descubriendo el arte de hablar. Sadan había vivido toda su vida en un entorno ruidoso, no solo por los coches o los gritos del mercado. El verdadero ruido era el de las palabras vacías. Su padre lo corregía con gritos. Su madre respondía con críticas disfrazadas de consejos. En la escuela, los profesores hablaban sin alma, sus amigos hacían bromas que dolían, y él mismo había aprendido a protegerse atacando, con sarcasmo, con burla, con indiferencia. Pero tras años de sufrimiento emocional y una sensación cada vez más profunda de vacío, Sadan lo dejó todo. Renunció a su trabajo, a su teléfono, a sus redes sociales, y fue a vivir a un pequeño monasterio budista en lo alto de la montaña. Allí, los días eran silenciosos, el aire puro y las palabras escasas. Los monjes hablaban poco, pero cuando lo hacían, cada palabra parecía caer como una gota de agua sobre una roca caliente, serena, precisa, significativa. Al principio, eso lo desconcertaba. ¿Cómo era posible que un monje pudiera decir tanto con tan poco? ¿Cómo lograban corregir sin ofender, enseñar sin imponer, amar sin alardear? Fue entonces cuando el maestro del templo, un hombre de mirada clara y sonrisa eterna, le dijo: Sadan, si de verdad deseas transformar tu mente, primero aprende a transformar tu boca. Una mañana, durante una de las enseñanzas privadas, el maestro lo llevó a una pequeña sala donde colgaba un cartel que decía: el habla sabia es un camino hacia el despertar. Allí, el maestro le habló sobre las 5 preguntas del habla correcta, enseñadas por el mismo Buda, que todo practicante debía hacerse antes de abrir la boca. ¿Quieres aprender a usar tus palabras con sabiduría?, le preguntó el maestro. Sadan asintió, con la cabeza inclinada. Entonces empieza preguntándote lo primero: ¿es este el momento adecuado para hablar? A veces tenemos la razón, sabemos algo, vemos un error, notamos una injusticia y sentimos el impulso inmediato de decirlo, de corregirlo, de intervenir, pero la verdad, dicha en el momento incorrecto, se convierte en arma. Imagina, dijo el maestro, que alguien está ardiendo en ira. Su mente está cerrada como una puerta atrancada. ¿De qué sirve que golpees esa puerta con tu verdad? Solo harás más ruido, solo aumentarás su rabia, solo empujarás más lejos tu mensaje. El joven monje bajó la mirada. Recordó cuántas veces había dicho cosas con buenas intenciones, pero en malos momentos. Recordó cómo su pareja anterior lo acusó de ser frío, solo porque él insistía en corregirla cuando ella estaba llorando. Recordó cómo intentó hablar con su jefe en medio de una discusión, y solo empeoró todo. Hablar en el momento equivocado, continuó el maestro, es como plantar semillas en una tormenta. No germinan, no florecen, se pierden. En el monasterio, los monjes aprendían a observar el estado de ánimo del otro antes de hablar. Si alguien estaba molesto, esperaban. Si alguien lloraba, lo acompañaban en silencio. Si alguien no estaba listo para escuchar, guardaban su mensaje como una ofrenda y lo entregaban solo cuando la mente del otro estuviera en calma. Porque la verdadera sabiduría no está en hablar, dijo el maestro,
sino en saber cuándo hablar. Y esa fue la primera enseñanza que tocó el corazón de Sadhan. Días después, mientras trabajaba en el jardín, otro monje mayor, llamado Tera, se le acercó para hablarle de la segunda pregunta. ¿Estoy diciendo la verdad? La sinceridad, le explicó, no es solo decir lo que uno piensa, eso puede ser impulsividad disfrazada de honestidad. Decir la verdad es un acto de coraje, pero también de amor. Hay personas, dijo Tera, que usan la verdad como cuchillo. Te digo esto porque es cierto, dicen. Pero lo que realmente hacen es apuñalar con palabras que hieren, no sanan. Entonces, ¿no debo decir la verdad si es dolorosa?, preguntó Sadhan. No es eso. Es que la verdad también necesita compasión. Decir la verdad no significa herir, significa iluminar. Y si no puedes iluminar con ella, mejor guarda silencio. En el monasterio había una regla sagrada: nunca mentir, pero tampoco usar la verdad como castigo. Había momentos en que la verdad podía esperar, o momentos en que debía ser dicha con dulzura, como quien le susurra a un amigo que tiene una mancha en la camisa, no como quien grita que está sucio. Sadhan recordó cómo muchas veces mintió por miedo, por vergüenza, por comodidad, pero también recordó cómo usó verdades para defender su ego, para ganar discusiones, para humillar, para imponerse, y en ese momento comprendió que la verdad, sin amor, no es virtud, es violencia. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno: hoy aprendí que hablar con sabiduría no es solo un acto de comunicación, es una forma de meditación. Cada palabra puede ser una semilla de paz o de guerra. Hoy plantaré menos, pero mejor. Y por primera vez en su vida, sintió que el silencio no era vacío, sino un campo fértil donde la sabiduría podía echar raíces. En la siguiente parte, el maestro le enseñará a Sadhan la tercera y cuarta pregunta del habla sabia. ¿Estoy hablando con amabilidad y lo que digo es beneficioso para el otro o simplemente para mi ego? Pero por ahora, bastaba con esto: un corazón más atento, una lengua más paciente y una mente dispuesta a escuchar, incluso antes de hablar. El amanecer en el monasterio no solo traía la luz del sol, traía también la oportunidad de empezar de nuevo. Cada día, los monjes despertaban con un pequeño gong, meditaban en silencio, caminaban descalzos por el jardín y se entregaban al trabajo con gratitud. Pero más allá de las tareas físicas, lo que realmente entrenaban era su mente y su forma de relacionarse con el mundo. Sadhan, el joven monje, ya había comenzado a transformar su habla. Empezaba a observar sus impulsos con más calma, a esperar el momento correcto antes de hablar, a buscar la verdad, pero sin ansiedad por decirla. Y aunque aún sentía el viejo impulso de reaccionar, poco a poco, el hábito de la atención comenzaba a florecer. Una mañana, mientras recogía hojas secas junto al lago del templo, vio a un niño llorando. Era hijo de una pareja que había venido a ofrecer comida a los monjes. El pequeño, de no más de 8 años, había tropezado y ensuciado su túnica blanca. Su madre, nerviosa, le gritó con dureza, sin ver que el niño no lloraba por el barro, sino por su desaprobación. Sadhan sintió un nudo en el pecho. Se acercó con respeto, se agachó frente al niño y le dijo con una voz suave: no pasa nada. A veces, el barro solo nos recuerda que estamos vivos. El niño dejó de llorar. La madre guardó silencio, y en ese instante, Sadhan comprendió el poder de la tercera pregunta del habla correcta: ¿estoy hablando con amabilidad? El maestro le explicó más tarde: hijo, las palabras pueden ser como piedras o como flores. Las piedras hieren, las flores sanan. Y aunque una piedra y una flor pesen lo mismo, ¿cuál te gustaría recibir cuando estás herido? Hablar con amabilidad no es hablar con debilidad, no es callar la verdad, ni evitar los conflictos. Es tener la habilidad de decir lo necesario, sin dañar. Es saber que uno puede corregir sin condenar, que se puede advertir sin agredir, que el amor puede elevar incluso a quienes se han equivocado. ¿Recuerdas? Sadhan, le dijo el maestro, ¿cuántas veces te han corregido con dureza y solo sentiste rabia? ¿Y cuántas veces alguien te habló con dulzura y su mensaje se te quedó grabado en el alma? Sadhan asintió. Lo entendía profundamente. Había vivido los dos extremos,
las palabras que le habían roto por dentro y aquellas pocas que lo habían sostenido en medio del abismo. En el monasterio, los monjes practicaban una disciplina muy especial. Cada semana se reunían en un pequeño salón y jugaban un juego de la compasión. Uno a uno pasaban al centro y compartían alguna crítica o corrección hacia otro hermano. Pero había una regla: debían hacerlo solo si podían decirlo con absoluta amabilidad. Si no encontraban la manera de decirlo sin herir, entonces no podían decirlo. Y no era fácil. Una vez, un monje joven se levantó para señalar que otro solía dejar su lugar desordenado, pero se quedó callado al darse cuenta de que su tono era sarcástico. Entonces, ¿no puedo decir la verdad?, preguntó frustrado. Puedes decirla, le respondió el maestro, pero solo cuando puedas envolverla en bondad. Si la verdad duele, que al menos lo haga en manos cálidas, no frías. Sadhan comenzó a probar esto en su vida diaria. Cuando veía un error, no hablaba de inmediato. Se preguntaba: ¿esta palabra es necesaria? ¿Es el momento correcto? ¿Puedo decirla con dulzura? Y cuando no podía, simplemente esperaba. Con el tiempo, se volvió más creativo. Usaba metáforas, contaba historias, hacía preguntas en lugar de afirmaciones. Y lo más sorprendente, las personas escuchaban de verdad. Porque cuando las palabras vienen desde la ternura, incluso los corazones más endurecidos se abren como flores al sol. Días después, durante una caminata al atardecer, el maestro le habló de la cuarta pregunta del habla sabia. ¿Lo que voy a decir es beneficioso para el otro o simplemente está alimentando mi ego? Esta pregunta, le dijo, era una de las más difíciles, porque a veces creemos que decimos cosas por el bien del otro, pero en realidad lo hacemos para demostrar que tenemos razón, para sentirnos superiores, para ganar, para no perder autoridad. ¿Alguna vez has corregido a alguien solo para tener la última palabra?, le preguntó el maestro. Sadhan tragó saliva. Lo había hecho más veces de las que quería recordar. ¿O has dado consejos que nadie pidió, solo para mostrar que tú sabes más? El silencio lo delató. Entonces eso no es hablar con sabiduría, es hablar con orgullo. El habla correcta, explicó el maestro, no es egoísta, no se basa en querer brillar, ni en tener razón. Se basa en el deseo genuino de beneficiar al otro, de ayudarle a ver algo, de servirle, de aliviarle, de sostenerle. Cuando tus palabras no nacen del amor, se nota. Aunque digas cosas correctas, el otro sentirá que le hablas desde arriba, y desde ahí nadie escucha con el corazón. Sadhan entendió que muchas veces en su vida había usado las palabras como una forma de controlar, de defenderse, de proteger su imagen. Pero ahora, por primera vez, se preguntaba: ¿esto que voy a decir es verdaderamente para ayudar o solo quiero proteger mi ego? Y esa simple pregunta comenzaba a transformarlo. Un día, mientras compartían el almuerzo, un joven monje derramó por accidente una bandeja entera de arroz. Algunos lo miraron con molestia, otros rieron, pero Sadhan se levantó, tomó una escoba y sin decir una palabra, le ayudó a limpiar. Luego, se acercó y le dijo: a veces, los errores nos enseñan más que los aciertos. Yo también he derramado muchas cosas en mi vida y nadie vino a ayudarme. El joven lo miró con gratitud. No necesitaba una lección, no necesitaba una reprimenda, necesitaba comprensión. Y en ese gesto, Sadhan practicó el habla sabia sin hablar demasiado. Esa noche, mientras las estrellas se asomaban entre las ramas del jardín, Sadhan escribió: hoy aprendí que las palabras sabias no son las más brillantes, sino las más bondadosas, que no ganan debates, pero sí corazones, y que a veces lo más beneficioso que uno puede decir es nada. En la próxima parte, el maestro le enseñará a Sadhan la quinta y última pregunta. ¿Estoy hablando desde el amor y la compasión o desde el resentimiento oculto? Una enseñanza crucial para transformar no solo el habla, sino la intención que la sostiene. Pero por ahora, bastaba con esto: una voz más suave, una intención más pura, y el deseo real de no ser el que tiene razón, sino el que ayuda a sanar. Los días en el monasterio
fluían con una calma que al principio parecía ajena a Sadhan. Todo era tan sereno, tan en silencio, que su mente, acostumbrada al ruido interior, a veces gritaba por dentro. Pero poco a poco, como quien se sumerge en aguas templadas, su corazón comenzó a aclimatarse, y con cada jornada sentía que algo dentro de él se reordenaba. Había aprendido ya a preguntarse si hablaba en el momento correcto, si decía la verdad, si lo hacía con amabilidad y si sus palabras eran realmente beneficiosas. Pero aún quedaba una última puerta por abrir, y esa puerta llevaba directo al origen de todo discurso, la intención. Porque incluso la palabra más dulce puede esconder un veneno si nace del lugar equivocado. Una tarde gris, mientras la lluvia comenzaba a dibujar caminos en los cristales del templo, el maestro se sentó frente a Sadhan en el refectorio vacío. Lo miró con ternura, como si llevara tiempo esperando este momento. Hoy hablaremos de la quinta pregunta. Hijo, dijo con voz pausada. Y tal vez, la más difícil de todas, ¿estoy hablando desde el amor y la compasión o desde el resentimiento y el juicio? Sadhan lo miró en silencio. Esa pregunta tenía algo distinto. No se trataba solo de lo que uno dice, ni siquiera de cómo lo dice. Era sobre desde dónde lo dice. Muchas veces, explicó el maestro, creemos estar hablando con sabiduría porque usamos palabras suaves, porque elegimos bien el momento, porque decimos la verdad. Pero, si por dentro estamos llenos de rencor, de orgullo, de desprecio, esas palabras, por muy lindas que suenen, están envenenadas. Y en ese instante, como una flecha silenciosa, algo se clavó dentro del joven monje. Recordó una conversación con su hermana, años atrás. Le había dicho cosas con cariño, con buenas intenciones, pero en realidad, por dentro, solo quería herirla. Quería que sintiera culpa, quería hacerle ver lo mal que estaba. Su tono fue amable, su discurso aparentemente cuidadoso, pero la energía detrás era fría, afilada, vengativa. A veces, dijo el maestro, como si pudiera leer sus recuerdos, usamos palabras suaves para castigar de forma elegante, creemos que disimulamos bien. Pero el alma del otro siempre lo siente. En el budismo, le explicó, el poder de la palabra no solo está en lo que se dice o en cómo se dice, está en la intención emocional que le da forma. El resentimiento, incluso si se disfraza de preocupación, se percibe. El juicio, incluso si se oculta detrás de un «te lo digo por tu bien», también, porque la energía que cargamos al hablar vibra más alto que el contenido mismo. Por eso insistió el maestro antes de hablar, pregúntate, ¿desde dónde nace esta palabra? ¿Desde qué rincón de mi corazón la estoy diciendo? Sadhan pasó los días siguientes observando su habla con una lupa interior. No solo lo que decía, sino lo que sentía al decirlo. Se dio cuenta de cuántas veces hablaba desde la necesidad de ser validado, otras veces desde el miedo a ser rechazado, a veces desde el cansancio, otras desde la envidia. Incluso cuando no lo parecía, detrás de una simple frase se escondían emociones viejas como raíces invisibles bajo la tierra. Y comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. No se trata solo de controlar lo que digo. Se trata de sanar desde donde lo digo. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano, se cruzó con un anciano que solía visitar el monasterio para entregar flores al altar. Era un hombre de pocas palabras, pero una vez le dijo algo que le quedó grabado. Las palabras más sabias que he escuchado vinieron de bocas heridas que ya no querían herir a nadie más. Y en ese instante, Sadhan entendió. Para hablar con sabiduría no basta con aprender técnicas, hay que transformarse por dentro. No se trata de sonar compasivo, sino de serlo. Al regresar al templo, decidió visitar a un monje con quien había tenido ciertas diferencias. Aunque convivían en paz, algo entre ellos no fluía. Siempre sentía tensión, críticas escondidas en sonrisas, cortesías disfrazadas de indiferencia. Y ahora comprendía por qué. Ninguno hablaba desde el amor real, sino desde las sombras no resueltas. Esa tarde, Sadhan pidió sentarse con él en silencio. No dijo nada durante un largo rato, solo respiró con él. Y luego, desde el fondo de su pecho,
sin juicio ni necesidad de tener razón, le dijo: «Sé que en el pasado nos hemos hablado desde la distancia y no desde el corazón. Solo quiero que sepas que estoy trabajando para que eso cambie. No espero que lo hagas tú. Solo quería decirte esto desde un lugar nuevo». El otro monje bajó la mirada. No respondió con palabras. Pero algo, en el silencio que compartieron, se curó. El maestro, al enterarse, le sonrió y le dijo: «Ahora sí, estás hablando con sabiduría, porque solo quien se purifica por dentro puede hablar con pureza por fuera». Aquella noche, Sadhan se sentó frente al altar. Encendió una pequeña vela, como era costumbre, y escribió: «He descubierto que las palabras no deben salir solo por la boca. Primero deben pasar por el corazón, y si no pueden cruzarlo, es mejor que no salgan». Ya no era el mismo hombre que llegó al monasterio buscando silencio. Ahora entendía que el verdadero silencio no es callar, sino decidir desde dónde hablamos. Con la quinta pregunta como guía, su vida dio un giro silencioso pero profundo. Comenzó a hablar menos, pero a comunicarse mejor, a corregir menos, pero a conectar más, a escuchar con más apertura y a expresar con más ternura. Porque ahora sabía que la verdadera sabiduría no está en las palabras bonitas, sino en el amor que las impulsa. En la siguiente parte, Sadhan será invitado a enseñar lo aprendido a nuevos iniciados en el monasterio. Allí descubrirá que la sabiduría no se completa en el aprendizaje, sino en la transmisión compasiva a los demás. El habla sabia se convierte entonces, no en una práctica personal, sino en un regalo que se entrega al mundo. Pero por ahora, basta con esto: un alma más limpia, una lengua más ligera y un corazón que ya no necesita herir para sentirse escuchado. Había pasado casi un año desde que Sadhan había llegado al monasterio con la mente herida y el alma llena de preguntas. En ese tiempo había aprendido a caminar descalzo por el jardín del silencio, a mirar sus pensamientos como nubes, no como verdades, a saborear el poder de una palabra dicha con conciencia y a callar con dignidad cuando el momento no era propicio. Ya no era el mismo hombre que había llegado buscando paz. Ahora, esa paz comenzaba a brotar desde dentro. Y entonces, llegó el día que menos esperaba. El maestro lo invitó a enseñar. Sadhan le dijo una mañana, mientras compartían el té bajo la sombra de un cerezo en flor: «Ha llegado el momento de que compartas lo que has aprendido». «Yo», respondió con sorpresa, «pero aún me siento un aprendiz». El maestro sonrió con dulzura. «El verdadero maestro es el que sigue aprendiendo, pero cuando algo en ti comienza a florecer, es tu deber sembrarlo en otros». Esa tarde, Sadhan fue guiado a una pequeña sala donde lo esperaban 5 jóvenes, recién llegados, con ojos llenos de curiosidad y corazones aún temblorosos. Le recordaban a sí mismo cuando todo era confusión y ruido interior. Se sentó frente a ellos, cerró los ojos, respiró y comenzó. «Hermanos», dijo con voz suave, «he venido a hablarles de algo que todos usamos cada día, pero pocos comprendemos: nuestras palabras». Los jóvenes lo miraban atentos. Él continuó: «No estoy aquí para dar una clase, estoy aquí para compartir cicatrices, porque yo también hablé sin pensar, también grité, herí, mentí, discutí, no porque fuera malo, sino porque no sabía lo que ahora sé, que cada palabra es una semilla, y que tarde o temprano germina». Entonces, uno de los jóvenes levantó la mano. Su nombre era Anand, y tenía un rostro serio, con cejas fruncidas de forma casi permanente. «Yo no hablo mucho», dijo con voz baja. «Prefiero callar. Así no hago daño». Sadhan asintió. Entendía ese pensamiento. Él mismo lo había tenido. «El silencio es sabio. Si nace de la comprensión», respondió. «Pero también puede ser un refugio del miedo. Callar no siempre es virtud. A veces es simplemente evitar la responsabilidad de comunicar con el corazón». Y entonces les habló de las 5 preguntas del habla sabia. Las fue desgranando, una por una, como si fueran pétalos que abrían la conciencia. 1. ¿Es el momento adecuado? 2. ¿Es verdadero? 3. ¿Es amable? 4. ¿Es beneficioso? 5. ¿Viene del amor y la compasión? Les pidió que se tomaran un minuto en silencio, que recordaran la última vez que dijeron algo de lo que luego se arrepintieron,
No tardaron en hacerlo. En los rostros jóvenes comenzaron a asomar miradas de vergüenza, de nostalgia, de dolor. Entonces dijo: no se juzguen, no vinimos aquí a culparnos, vinimos a aprender, y solo aprende quien acepta que aún no sabe, y ese fue el inicio de algo hermoso. Durante los siguientes días, los 5 jóvenes comenzaron a observar su habla, no con rigidez, sino con atención. Se reían cuando se daban cuenta de una ironía innecesaria, se disculpaban cuando hablaban fuera de tiempo. Y poco a poco, el ambiente entre ellos se volvió más ligero, más compasivo. Sadan les propuso un ejercicio. Durante una semana, debían elegir una de las 5 preguntas y enfocarse solo en ella. Cada noche se reunían para compartir lo que habían descubierto. La primera noche fue sobre el momento adecuado. Uno contó cómo quiso corregir a su hermano mayor en una llamada, pero notó que estaba estresado y decidió esperar. Más tarde, su hermano le llamó de vuelta, más calmado. Cuando entonces le habló, lo escuchó con apertura. Si hubiera hablado antes, dijo el joven, seguro habríamos discutido. Sadan sonrió. La semilla empezaba a florecer. La segunda noche fue sobre la verdad. Anand confesó que a veces decía pequeñas mentiras para no incomodar, que decía todo bien cuando en realidad estaba hecho pedazos por dentro. ¿Y qué descubriste?, preguntó Sadan. Que cuando le dije la verdad a mi madre, por primera vez en años, lloró, pero también me abrazó, y yo me sentí libre. La sala quedó en silencio, no hacía falta decir más. La tercera noche fue sobre la amabilidad. Otro joven, llamado Kavi, contó cómo su hermana pequeña se había equivocado en algo, y él, en lugar de gritarle como solía hacer, le habló con dulzura. ¿Y qué pasó?, preguntaron los demás. Que me abrazó, y me dijo, gracias por no gritar, nunca me había dicho eso. Sadan sintió un nudo en la garganta. Recordó cómo, de niño, había deseado esas mismas palabras, y cómo nadie se las dijo. La cuarta noche fue sobre la intención de ayudar. Uno de los jóvenes admitió que solía dar consejos solo para parecer sabio. Pero esa semana, en lugar de dar soluciones, simplemente escuchó, y su amigo le dijo, gracias por no decirme lo que tengo que hacer. Tal vez ayudar, dijo, es más acompañar que corregir. Y la quinta noche fue sobre hablar desde el amor. Ese día nadie quiso hablar primero. Era la más íntima de todas. Finalmente, Anand se animó. Me di cuenta de que, muchas veces, hablo desde la herida, desde viejos rencores que aún no he sanado, y aunque suene correcto lo que digo, lo digo con rabia. ¿Y qué hiciste al darte cuenta?, preguntó Sadan. Guardé silencio, pero no uno de esos silencios fríos, uno cálido, uno donde mi corazón respiró antes de hablar. Los demás lo miraron con respeto. Ese era un silencio sabio, el silencio de quien ya no quiere herir, sino curar. Al final de la semana, Sadan reunió a los 5 bajo la gran higuera del monasterio. Allí, les entregó a cada uno un cuenco de barro, hecho por él mismo. Dentro, una pequeña nota escrita a mano, que tus palabras sean como agua limpia, transparentes, suaves y capaces de calmar hasta la sed más antigua. Les pidió que usaran ese cuenco como símbolo, que cada vez que fueran a hablar, imaginaran que esa palabra caía dentro del cuenco y preguntaran, ¿esto limpia o ensucia? Los jóvenes guardaron silencio, pero en sus miradas ya no eran los mismos. Esa noche, solo en su celda, Sadan escribió, hoy entendí que la sabiduría no es guardar lo aprendido, sino entregarlo con humildad, que las palabras, si no se comparten con compasión, se marchitan, y que enseñar a otros a hablar con amor es la forma más profunda de sanar nuestras propias heridas. En la próxima parte, el maestro pondrá a prueba a Sadan en una situación difícil, enfrentarse verbalmente con alguien hostil. Allí, su práctica será llevada al límite, porque hablar con sabiduría no solo es fácil en el templo, lo verdadero se revela en medio del conflicto. Pero por ahora, basta con esto, una enseñanza transmitida, 5 corazones despiertos y la certeza de que cada palabra, cuando nace del amor, puede cambiar no solo una conversación, sino una vida entera. La vida en el monasterio puede parecer tranquila,
pero no está exenta de pruebas. Porque la verdadera práctica no consiste en escapar del mundo, sino en enfrentarlo desde otra conciencia. Y así como el fuego revela la calidad del metal, las dificultades revelan la profundidad de nuestras palabras. Sadan lo estaba a punto de descubrir. Todo comenzó una mañana común, mientras recogía agua del pozo. Uno de los voluntarios del templo, un hombre de mediana edad llamado Devak, se acercó molesto. Con el ceño fruncido y la voz elevada, lo acusó de haber usado su cántaro sin permiso. «¿Quién te crees que eres?», le dijo con desdén. «¿Te crees mejor que nosotros por vestir de naranja?». Sadan sintió el golpe, no en la cara, sino en el pecho. Las palabras lo sorprendieron, y por un instante, su viejo yo, el de antes del templo, despertó. Esa parte impulsiva que siempre respondía al ataque con más ataque, pero algo dentro de él se detuvo. Respiró, no respondió, y ese silencio lo cambió todo. Más tarde, aún con el eco de esas palabras girando en su mente, fue a ver al maestro. Le contó lo ocurrido, esperando consejo. Pero el maestro, como siempre, no ofreció soluciones inmediatas. Solo una frase: «Hijo, ahora es cuando verdaderamente sabrás si has aprendido a hablar con sabiduría». Pero me ofendió, maestro. Fue injusto. ¿Y tú? ¿Quieres tener razón o quieres tener paz? Sadan quedó en silencio. Una parte de él quería que el maestro lo defendiera, que dijera, sí, fue injusto, pero otra parte sabía que había una enseñanza más profunda detrás. Esa noche no durmió bien. Revivía la escena una y otra vez. Imaginaba respuestas perfectas, algunas dulces, otras sarcásticas, pero todas nacían desde el mismo lugar, el ego herido. Entonces recordó la quinta pregunta. ¿Estoy hablando desde el amor o desde el resentimiento? Y allí, solo en su celda, algo cambió. Se dio cuenta de que responder con sabiduría no era callar ni contraatacar. Era responder desde un espacio más alto. No por debilidad, sino por fuerza interior. Al día siguiente, Sadan fue al jardín donde sabía que Devak solía trabajar. Se acercó sin rencor. Lo encontró podando un arbusto con expresión cansada. «Devak», dijo con voz serena, «ayer usé el cántaro sin saber que era tuyo. Lo siento si te hice sentir irrespetado. No era mi intención». Devak no respondió. Solo lo miró, desconcertado. «¿Y si alguna vez sientes que crees que me creo mejor que otros? Te entiendo. Yo también lucho con mi ego. Pero estar aquí no me hace más. Solo alguien que está aprendiendo, como tú». El hombre bajó la mirada. El silencio entre ellos era distinto esta vez. No era tenso, sino suave, humano. «Mi esposa me dejó hace una semana», dijo Devak, de pronto, «y ayer solo necesitaba desquitarme con alguien». Sus palabras cayeron como una lluvia inesperada. «Gracias por no devolverme lo mismo». Y en ese momento, Sadan no necesitó decir más, porque a veces la sabiduría no está en una respuesta perfecta, sino en no romper el puente cuando el otro quema el suyo. Más tarde, al contarle al maestro, este lo miró con ojos brillantes. «Hoy has hablado como un Buda». «¿Por qué lo dice, maestro?». «Porque cuando alguien nos hiere y respondemos con comprensión, no solo sanamos esa herida, sanamos las miles que esa persona carga y nunca pudo decir en voz alta». Desde entonces, Sadan comenzó a mirar los conflictos con otros ojos, no como batallas, sino como oportunidades de elevarse, de romper el ciclo, de no repetir lo que el mundo ya hace por costumbre. Y entendió algo más profundo aún, que hablar con sabiduría no es solo algo espiritual, es un acto revolucionario. Días después, uno de los jóvenes que había estado en sus enseñanzas vino a verlo. «Hermano», le dijo, «hoy discutí con mi padre por teléfono. Sentí que estaba siendo injusto, pero recordé tus palabras. En vez de colgarle, le pregunté, ¿qué necesitas de mí, papá?», y se echó a llorar. Sadan sonrió. Sabía que ese pequeño gesto había quebrado años de distancia, porque a veces una sola frase dicha desde el amor puede sanar generaciones. En el templo comenzaron a llamar a esta forma de hablar el puente invisible, porque donde antes había abismos de juicio, de orgullo o de miedo, ahora había palabras capaces de unir, palabras que no necesitaban ser poéticas, solo verdaderas y compasivas. En una ceremonia, el maestro dijo a todos, «Hablar con sabiduría
No es cuestión de técnica, es cuestión de presencia, de estar tan en paz contigo mismo que tus palabras no necesitan defenderte, solo servir, solo amar. Y esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Sadan. Un día, al visitar un mercado cercano con otros monjes, presenció una discusión entre un joven vendedor y una mujer anciana. Él gritaba, ella lloraba, el ambiente era tenso. Muchos miraban, nadie intervenía. Sadan se acercó. Hermano, le dijo al joven, ¿qué te dolió tanto que necesitas gritarle a alguien que apenas conoces? El joven lo miró, como si algo se quebrara por dentro. Luego bajó la cabeza, y en vez de discutir, pidió perdón. La mujer lo abrazó. El mercado volvió a respirar. Esa noche, en su cuaderno, Sadan escribió, hoy confirmé que la sabiduría no está en las palabras que salen de mi boca, sino en las que no salen cuando podrían herir, en las que sanan sin imponer, en las que no buscan brillar sino consolar, en las que no quieren ganar, sino abrazar. En la siguiente parte, Sadan será invitado a dar una charla pública fuera del monasterio, en una ciudad donde el ruido del mundo lo pondrá a prueba. Allí, tendrá que enseñar a personas que no creen en la compasión, que se ríen de la amabilidad, que viven corriendo y hablando sin escuchar. Será su mayor reto, hablar con sabiduría en medio del ruido. Pero por ahora, basta con esto, un conflicto resuelto sin violencia, un alma que responde sin odio, y la certeza de que hablar con amor es el acto más poderoso que un ser humano puede ofrecer. La sabiduría no es una flor que crece solo en jardines tranquilos. La verdadera sabiduría es aquella que sobrevive a la tormenta, que se alza entre el ruido, la prisa y la incredulidad, que no necesita templos ni rituales, porque vive en la forma en que hablamos, en cómo respondemos cuando el mundo nos pone a prueba. Eso fue lo que Sadan tuvo que recordar cuando, por primera vez, desde su llegada al monasterio, fue invitado a salir del templo y dar una charla pública en la ciudad. El evento se llamaba El Poder de la Palabra y estaba organizado por una universidad. El maestro le entregó el sobre con la invitación con una expresión solemne. Hijo, dijo, este es tu siguiente paso. Has cultivado el silencio. Has purificado tu habla. Ahora te toca sembrarlo más allá de estos muros. Y si no me escuchan, maestro, entonces habla para que tú no te olvides. A veces, el mayor acto de sabiduría no es convencer al mundo, sino recordarte a ti mismo quién eres, aún en medio del ruido. El día del viaje amaneció gris. Mientras descendía de la montaña en un pequeño autobús, Sadan contemplaba los paisajes con una mezcla de paz e inquietud. Las ciudades siempre le habían parecido demasiado veloces, demasiado llenas de palabras vacías. Recordaba su vida anterior, las reuniones llenas de interrupciones, las llamadas donde nadie escuchaba, los gritos en casa, el sarcasmo como escudo, el silencio como castigo. Ahora debía hablar allí, pero desde otro lugar. Al llegar, lo recibió una mujer amable, encargada del evento. Lo condujo a una sala con más de 200 personas, estudiantes, profesores, curiosos. Algunos esperaban con respeto, otros con escepticismo, y unos pocos con los brazos cruzados y la mirada burlona. Tiene 20 minutos, le dijo la organizadora. Luego habrá preguntas. Sadan subió al escenario. Se colocó frente al micrófono y antes de hablar cerró los ojos, respiró, sonrió y dijo, no vengo a enseñar nada que no sepamos. Vengo a recordarnos algo que hemos olvidado, que nuestras palabras crean el mundo que habitamos. Al principio, el silencio fue tenso. Algunos murmuraban, otros revisaban sus teléfonos, pero él continuó, todos aquí hemos sido heridos por palabras. ¿Recuerdan aquella vez que alguien les dijo, no vales nada, o ese ya no te amo, o el eres un inútil? Palabras, solo palabras, pero que aún llevamos como cicatrices. El ambiente cambió, algunas cabezas se alzaron, y todos aquí también hemos herido. Tal vez sin querer, tal vez con intención, tal vez con una verdad mal dicha, o una mentira que callamos demasiado tiempo. Una joven en la segunda fila se tapó la boca con la mano. Un hombre mayor apretó su cuaderno con fuerza. No importa cuántas técnicas aprendamos para hablar mejor, si no revisamos el lugar desde donde hablamos,
seguiremos sembrando dolor. Entonces compartió las 5 preguntas, una por una, y con cada una historia vivida en el templo, la del cántaro, la del niño que lloraba, la del joven que gritaba en el mercado. No eran teorías, eran realidades, humanas, dolorosas, bellas. Hablar con sabiduría, dijo, no es hablar con palabras rebuscadas. Es hablar desde el amor, incluso cuando el otro no lo devuelve. Es decir la verdad, pero en el momento justo. Es corregir, sin humillar. Es quedarse en silencio, cuando hablar solo alimentaría el fuego. Entonces vino la ronda de preguntas. La primera fue directa. ¿Y qué hacemos cuando la gente solo responde con agresividad? No es ingenuo hablar con amabilidad en este mundo. Sadan respiró y respondió, la amabilidad no es ingenuidad, es coraje. Cualquiera puede gritar, cualquiera puede insultar, pero hablar con calma, cuando todo quema por dentro, eso es valentía espiritual. Otra persona preguntó, ¿y si uno se equivoca al hablar, incluso con buenas intenciones? Entonces pides perdón, pero no te culpas. Porque incluso las palabras erradas pueden ser semillas, si después regamos con humildad. Al terminar, nadie aplaudió con estruendo. Fue un aplauso lento, honesto, como quien no celebra, sino agradece. Después del evento, muchos se acercaron. Una mujer le dijo que había decidido enviar un mensaje a su padre después de años sin hablarse. Otro hombre le confesó que había insultado a su hijo esa misma mañana y que al llegar a casa le pediría perdón. No pensé que unas palabras tan simples pudieran tocarme tanto, dijo. Y Sadan sonrió, porque esa era la verdadera enseñanza. Las palabras no cambian el mundo por lo que dicen, sino por cómo despiertan algo que ya estaba allí, esperando ser tocado. De regreso al monasterio, el maestro lo esperaba en la entrada. ¿Y qué tal fue?, preguntó. Difícil, dijo Sadan, pero hermoso. Así es el mundo. Difícil, hermoso, y lo que lo une son las palabras que elegimos poner entre ambos. Esa noche, en su celda, con el corazón sereno, escribió, hoy hablé entre el ruido, no para convencer, no para brillar, solo para recordarles y recordarme que aún en la ciudad más ruidosa, una sola palabra compasiva puede ser como una campana en mitad del caos. No resuelve todo, pero indica el camino. En la siguiente parte, Sadan recibirá una carta inesperada de su familia que reabrirá viejas heridas y lo pondrá frente a un nuevo dilema: cómo usar la sabiduría de sus palabras con aquellos que lo conocen desde antes de su transformación. Cómo hablar con quienes ya no te reconocen. Cómo usar el habla sabia cuando la historia compartida pesa más que cualquier enseñanza. Pero por ahora, basta con esto. Una voz serena entre el bullicio, un puente tendido entre el juicio y la compasión, y la certeza de que cuando las palabras se eligen desde la verdad del corazón, siempre encuentran un alma dispuesta a escucharlas. La compasión es fácil con desconocidos. El desafío real es aplicarla con quienes hemos compartido heridas, porque hablar sabiamente con extraños es un logro, pero hacerlo con quienes conocen nuestra versión más rota, más impaciente, más egoísta, eso requiere otro tipo de valentía, una que nace no de las palabras, sino del perdón. Eso fue lo que Sadan tuvo que enfrentar el día que recibió una carta con el sello de su ciudad natal. Era una tarde tranquila. Los pájaros cantaban entre los árboles, y el viento arrastraba hojas secas por el patio del monasterio. Un monje novicio se acercó a Sadan con una pequeña sonrisa. «Hermano, ha llegado esto para ti». Sadan lo tomó. Reconoció de inmediato la caligrafía. Era de su hermana. Sintió un vértigo familiar. Aquella mezcla de nostalgia, culpa y miedo, porque aunque había sanado mucho, su relación con la familia seguía suspendida en un hilo de silencio. Habían pasado 3 años desde la última vez que hablaron. 3 años desde aquella discusión, desde que se fue sin despedirse, dejando detrás reproches no dichos, palabras amargas y una despedida rota. Esa noche no abrió la carta. La dejó sobre su almohada, como si no estuviera listo para leerla. Pero las palabras que aún no conocía ya vibraban en su interior. Al día siguiente, durante la meditación, su mente viajaba una y otra vez al pasado. Recordaba su infancia, las peleas,
las ausencias, las cosas que nunca se dijeron, las que se dijeron y dolieron, y entonces entendió algo. Esa carta no era solo un mensaje, era una prueba, una oportunidad de practicar la enseñanza más difícil, hablar con sabiduría a quienes más hemos herido y por quienes más hemos sido heridos. Finalmente, al anochecer, encendió una vela y abrió el sobre. La carta comenzaba así: no sé si estás bien, no sé si me vas a responder, pero tenía que escribirte. Papá está enfermo, y mamá solo habla de ti cuando llora. No quiero que este silencio dure toda la vida. Si alguna parte de ti todavía nos recuerda con cariño, por favor, responde. Solo eso, te extrañamos. Las manos le temblaban, y entonces las palabras aprendidas, todas esas que había enseñado a otros, se hicieron presentes. Las 5 preguntas del habla sabia comenzaron a resonar en su mente, porque ahora no eran teoría, eran salvavidas. ¿Es este el momento adecuado? ¿Es verdadera mi intención? ¿Puedo hablar con amabilidad? ¿Será esto beneficioso para todos? ¿Estoy hablando desde el amor o desde el resentimiento? Durante 3 días meditó en su respuesta. No quería apresurarse, no quería reaccionar desde la culpa ni desde la nostalgia. Quería hablar con verdad, pero sin herir, con sinceridad, pero sin juicio, con amor, pero sin falsas promesas. Y cuando finalmente escribió la carta, no era larga, pero cada palabra había sido sembrada con conciencia. Querida hermana, recibí tu carta. Gracias por escribir. No imaginé lo que me provocaría leer tus palabras. Estoy bien, estoy vivo, estoy en paz, y he pensado en ustedes más veces de las que se pueden contar. Me fui en un momento oscuro. No supe decir adiós, no supe explicar mi necesidad de silencio, pero nunca dejé de amar. Solo necesitaba sanar para poder volver a hablar, sin herir. Si papá está enfermo, deseo visitarlo. No sé qué palabras diremos, tal vez no digamos nada, pero quiero estar. Y si mamá aún llora por mí, dile que cada oración que recito lleva su nombre. No sé si esto sanará todo, pero quiero empezar por una sola cosa: pedir perdón. Perdón por las veces que usé mis palabras para protegerme y no para acercarme. Perdón por hablar cuando debía escuchar, por callar cuando debí decir te quiero y gracias, por no rendirte en tu silencio. Con amor, Sadhan. La envió al día siguiente, con el corazón más ligero. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía cambiar la energía que lo rodeaba, porque a veces una carta no es solo tinta sobre papel, es una ofrenda. Una semana después, recibió una respuesta. Era simple, profunda, inolvidable. Papá lloró cuando te leyó. Mamá no dijo nada, solo te preparó su plato favorito y lo dejó sobre la mesa, como si fueras a llegar esa noche. Cuando quieras venir, aquí te esperamos. Tu cama sigue igual, y nosotros también, solo un poco más viejos, pero igual de deseosos de escucharte. Sadhan cerró los ojos, y por primera vez en años, sintió que había vuelto a casa. Días después, el maestro lo encontró sentado bajo un árbol, mirando el atardecer. Has hablado con sabiduría, dijo con dulzura, no con grandes discursos, sino con la humildad que nace de un corazón despierto. ¿Por qué duele más hablar con la familia que con los demás, maestro? Porque con la familia, las palabras no solo son sonidos, son ecos. Cada palabra nueva rebota contra cientos de palabras viejas. Y eso puede confundirnos, pero si mantienes tu voz firme, suave, amorosa, eventualmente, esos ecos se disuelven. Sadhan comprendió entonces que el habla sabia no es solo una técnica para mejorar la comunicación. Es una práctica espiritual para sanar las relaciones, para reconciliar el pasado, para decir, por fin, lo que el alma llevaba años guardando. Esa noche, escribió, hoy comprendí que hablar con sabiduría no es encontrar las palabras perfectas, es tener el valor de decir lo que es verdadero, sin necesidad de ser perfecto. Es acercarse, aunque no haya garantías. Es extender la mano, sin esperar que el otro la tome de inmediato. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente, porque no había nada pendiente, solo un hilo de amor que volvía a tejerse,
palabra a palabra. En la siguiente parte, Sadhan será llamado por el maestro para entregar su primera enseñanza formal a toda la comunidad del templo. No será una charla, será una ofrenda de cierre. Un viaje hacia adentro, donde el habla sabia se transformará no en un discurso, sino en un canto de liberación. Pero por ahora, basta con esto. Una carta escrita con el corazón, una herida antigua que empieza a sanar, y la certeza de que las palabras, cuando se eligen desde la compasión, tienen el poder de reunir lo que parecía roto para siempre. La sabiduría verdadera no termina en el aprendizaje, florece cuando se comparte. Después de tantos días de práctica, silencios, errores, cartas, reconciliaciones y palabras sembradas desde el corazón, Sadhan recibió una última instrucción de su maestro: ha llegado el momento, hijo, es hora de entregar todo lo que has cultivado. Como maestro, con tu última enseñanza, no será una charla para convencer, será una ofrenda. No uses tus palabras para ser escuchado, úsalas para liberar. Sadhan comprendió que no estaba hablando solo de los demás, hablaba de él. Había llegado el momento de hablar como quien suelta una oración al viento, no esperando aplausos, sino liberación. El día señalado, todo el templo se reunió en el salón principal. Los monjes más jóvenes, los más ancianos, los visitantes, los vecinos del pueblo. Nadie sabía exactamente de qué hablaría. Solo sabían que sería su última enseñanza, antes de retirarse por un tiempo a la práctica del silencio profundo. Sadhan subió al estrado con el mismo cuenco de barro que años atrás había entregado a sus estudiantes. Lo dejó sobre la mesa, lo miró un instante y luego habló. Cuando llegué aquí, dijo con voz suave, no sabía hablar. No se refería al lenguaje, claro, se refería al alma. Sabía decir muchas cosas, sabía defenderme, justificarme, manipular, pero no sabía hablar con sabiduría, porque nunca me enseñaron a hablar desde el corazón. El silencio era absoluto. Aquí aprendí que las palabras tienen peso, que pueden herir más que una piedra, pero también pueden sanar lo que ningún médico puede curar. Aquí comprendí que hablar con sabiduría no es hablar bonito, es hablar cuando es el momento, con la verdad, con amabilidad, con intención de ayudar, y desde el amor más profundo, miró a los presentes, uno a uno. Algunos lloraban ya, y también comprendí algo más, que no siempre sabremos si lo dijimos bien, que a veces nuestras mejores palabras no serán bien recibidas, y aún así, debemos decirlas, no para ser entendidos, sino para no traicionarnos. Entonces relató su historia con Devak, con su familia, con el joven en el mercado, con los 5 estudiantes, con su hermana y con su propio yo del pasado. He perdonado, me he perdonado, he escuchado, me he escuchado, y he elegido no callar más lo que puede aliviar a otro. Tomó el cuenco de barro y lo sostuvo con ambas manos. Este cuenco representa la voz que hemos de llenar cada día, no con cualquier palabra, sino con palabras que limpian, que consuelan, que despiertan, y lentamente lo volcó hacia el suelo. Estaba vacío. Que nuestras palabras sean como este cuenco, capaces de vaciarse una y otra vez, para llenarse de nueva compasión. Entonces hizo algo inesperado. Bajó del estrado, se acercó a cada persona y les dijo una sola frase, distinta para cada uno. Nadie escuchó la frase del otro, solo ellos. Pero a cada uno le brillaron los ojos, porque no era solo lo que decía, era como lo decía. A un anciano le dijo, todavía puedes perdonar a tu hijo. A una monja joven, tu silencio también es una forma de amor. A un niño de 5 años, tus palabras ya son semillas. A su maestro, no le dijo nada, solo lo miró con gratitud. Al final, volvió al estrado, y con una última reverencia dijo, ahora, me retiro por un tiempo, no para callar, sino para escuchar, porque incluso quien ha hablado con sabiduría, necesita volver a las raíces del silencio. Durante semanas después de su partida, en el monasterio comenzaron a decir, antes hablábamos para llenar el tiempo, ahora hablamos para llenar el alma. Muchos comenzaron a escribir cartas, otros reconciliaron vínculos rotos, algunos simplemente comenzaron a escuchar más, porque las enseñanzas de Sadhan
no se quedaron en sus palabras. Se quedaron en la forma en que hablaba, en la forma en que miraba, en la forma en que respiraba antes de hablar. Años después, cuando regresó al templo, no pidió dar otra charla. Solo volvió a su celda, tomó su cuaderno y escribió: el habla sabia no es un estilo, es una intención, no es una técnica, es una conciencia, no es un adorno, es un camino. He hablado con miedo, he hablado con rabia, he hablado con compasión, y ahora sé que las únicas palabras que realmente permanecen son las que nacen del amor. Cerró el cuaderno, y en ese gesto puso fin a su enseñanza. Porque todo lo que debía decir ya había sido dicho, no hacía falta más. Y tú, que has llegado hasta aquí, tal vez te preguntes: ¿cuántas veces has hablado sin pensar? ¿Cuántas veces has herido con una palabra impaciente? ¿Cuántas veces has callado cuando un te quiero podía haber cambiado una vida? Si hoy decides hacer de tu palabra una práctica de sabiduría, empieza por lo más simple. Pregúntate: ¿es este el momento? ¿Es verdadera mi intención? ¿Estoy hablando con amabilidad? ¿Será esto útil o solo es para mí? ¿Estoy hablando desde el amor o desde una herida? Y si la respuesta es clara, entonces habla. Habla con coraje, habla con ternura, habla con verdad, porque alguien, en algún lugar, está esperando esas palabras para volver a creer en la humanidad. Y tú podrías ser la voz que despierte ese milagro. Si este cuento tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta cada semana. Aquí, cada historia es una semilla, y tú eres el jardín donde puede florecer.